¿Política o entretenimiento? ¿Por qué no las dos? En Política y algo más, el debate, la opinión y el análisis. Exploramos los temas claves para nuestra realidad actual, analizando sus impactos, sus desafíos y las perspectivas que están marcando la agenda pública. Acompáñanos en esta conversación profunda y cercana, donde buscamos entender lo que realmente está sucediendo y cómo afecta a nuestra comunidad. Política y algo más. Qué grato, amigas y amigos televidentes de Guanevisión, Canal 2 de Digitel. Ustedes y nosotros en lo que es la cita semanal, el encuentro en torno a lo que ha sido noticia a nivel nacional, departamental y local, en las políticas públicas, en las políticas electorales y todo lo que es el transcurrir de lo que acontece durante esta semana en el país, el departamento y en cada región. Agradecerles a ustedes que están fuera del país, en otras regiones, por los mensajes, por todo lo que tiene que ver con esas opiniones, sugerencias que nos envían a través de las redes sociales, de igual manera en los diferentes municipios donde recepcionan a través de lo que es los sistemas de televisión que retransmiten esta parrilla de programación. De igual manera, originándose la misma desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie, en la cuesta Santander, Colombia, Suramérica. Ya estamos prestos precisamente a dar inicio al primer programa de opinión, de política, de noticia en el oriente colombiano. Freddy Garzón, quien hace parte del colectivo El Denunciante, y su amigo y servidor Luis Eduardo Arejaimes, en Política y algo más, Freddy. Luis Eduardo, muchísimas gracias de nuevo por esta invitación a este programa tan importante que se origina, como usted dice, desde el área metropolitana de Bucaramanga para todo el mundo. Política y algo más. Y hoy, sábado, pues, un día muy especial por lo que vamos a hablar de lo que sucedió en el día de ayer, que sucede cada 4 años, que es hablar de los temas de la posesión del hoy ya presidente Abelardo de las Priellas, unos acontecimientos que para lo que nos gusta la política... Cada 4 años. Cada ¿no? 4 años está como los mundiales. Entonces, el que le gusta el deporte del fútbol, está la expectativa, cuáles jugadores van, qué pasó con el tema del arbitraje, que la FIFA... Hay temas de dónde hilar, de dónde hablar. Pues nosotros, en el tema de la política, pues vamos a tener no solo que hablar hoy, sino mucho tiempo de lo que pasó con la posesión en el día de ayer. Yo soy muy apegado a esa filosofía popular. Sí, señor. Todo viene y todo pasa como el mercado en la plaza. Así es, sí, señor. El tiempo y Dios siempre dan la razón y la verdad. Sí, señor. Después de tantas especulaciones desde el mes de mayo, después de junio, en torno a que este va para acá, que este viene para allí, que este va a ser nombrado ministro. Que se puede posesionar en un batallón, que no puede, que toca en el Congreso, que sí puede. Todas esas especulaciones, todos esos comentarios, todos esos rumores que dieron para que en los rifirrafes, en las redes sociales, en fin, pues llegó el día 7 de agosto, haciendo remembranza de aquel 7 de diciembre de 1819, ¿no? Sí. Desde cuando se dice la historia que se crea el Ejército Nacional, por eso ahí algo característico, el 7 de agosto, el día del Ejército Colombiano. Que se pierde ese sentido a veces por estar pensando nosotros claro, en la posesión, pero desaparece. Pero bajo ningún aspecto, por eso, Freddy, todavía no se enorgullece, porque la historia no podemos de un solo brochazo borrarla, ¿no? Sí. Porque quienes desconocemos de dónde venimos, ignoramos para dónde vamos, ¿no? Sí, señor. Y así lo traemos a la parte histórica, cuando se dice que la historia es transversal, ¿no? Sí, en señor. la economía y en la política no es la excepción. Y pues cuando hablamos de los himnos patrios, cualquiera sea la concesión que tengamos, ¿no? Sí. Del himno, de la bandera y el escudo, con la posible reforma, que los colores, que aquello. Pero desde ahí pienso, es personal donde comienza el sentido de pertenencia y de identidad. Sí. Cuando izamos la bandera, pabellón nacional del tricolor, pues es eso, para que ese niño, para que esa niña, pues lógicamente vaya comenzando con ese sentido de pertenencia. ¿Usted no cree que se ha perdido eso? Sí, claro. ¿Se ha perdido? Desde ahí
de ahí en ese Sacar la bandera. municipio, ahí en ese departamento, cuando vamos a reclamar, igual que cuando Sí. las creaciones de un municipio, un departamento, pues sentido de pertenencia y identidad. ¿Cómo se le va a reclamar a ese niño? ¿Cómo se le va a reclamar a esa niña si nos hemos ido ya olvidando de esa Sí. historia? Ah, que viene la opinión de acuerdo a las circunstancias, pero de todas formas, cuando hablamos de ese nacionalismo, hablamos del sentido de pertenencia, pues es a través de Sí, señor. estos certámenes. Cuando hablamos de que lo lógico sería que no hubiese fronteras, ¿no? Sí. Fueran imaginarias la que nos divide de una república a la otra, de un continente a otro, pero esa es la división geográfica. Sí, ¿Y señor. quién ha dado? La historia, Así precisamente, es. en torno a eso. ¿Damos para qué? Para que, pues como usted lo manifestaba, y todos, que una fecha perentoria, ¿no? Sí. Que es característica, el 7 de agosto. Batalla de Boyacá, ¿no? Desde la época republicana, donde los presidentes de la República se han venido posesionando, fechas trascendentales que hubo por allá en el mes de febrero, finales del siglo XVIII, Ok. comienzos del XIX. Fue precisamente fecha en febrero que se posicionaba el presidente de esa época. Ok. Y después pasó al mes de abril. Los Por inicios de la hechos, República de Colombia. Exacto, hechos de batallas, Bien. hechos de golpes de Estado incluso, y eso es para resaltar en torno Sí, a señor. eso, que se dice que la historia, por eso la importancia de la historia, ¿no? Se dice que es el cuarto para unos, para otros el sexto presidente que se posesiona fuera de la capital de la Ok. República, ¿no? Son algunos nombres característicos que precisamente dentro de eso ha habido en la historia. ¿Cuáles? Yo no lo tenía presente. Pensé que todos habían sido. Bueno, a partir de la Constitución del 91 se dicta que tiene que ser en Por ejemplo, Bogotá, pero ¿cuáles son? cuando hablamos de quienes iniciaban ese con base, vuelvo a Sí, insistir, señor. a batallas, a golpes de Estado, a circunstancias de salud, incluso de algunos Sí. presidentes de esa época. Por ejemplo, vemos a Tomás Herrera y José Obadía, que gobernaron desde Ibagué. Ah, ok. O sea, se posesionaron en Ibagué. Exacto. No, Vea, pues. gobernaron. Por Ok. por eso hay dos Ah, no, que situaciones. su sede no era Bogotá, sino era Ibagué. Exacto, Bien. es que nos han confundido en cierta forma, ¿no? También, por eso la historia es importante, ¿no? Una cosa es que se posesione y otra que gobiernen en lo que está ahorita en moda, alterna, ¿no? Sí. Que hablamos que Barranquilla, que hablamos que Cali, que hablamos de Hay Medellín. algunos juristas, perdónenme un paréntesis ahí, que eso de gobernar con sedes alternas es un tema que tiene que pasar también por una ley de la República, porque constitucionalmente y otras normas después de la Constitución dicen que la sede principal tiene que ser Bogotá y desde allí debe ser. Vamos a ver qué pasa. Juan José Nieto también se ¿Dónde posicionó en Barranquilla. Ah, miren, Finales Barranquilla. del siglo XIX, 1861. Bien. Rafael Núñez, Ah, no me en diga. 1882, donde precisamente gobernó desde Cartagena, Ok, siendo bueno, oriundo el Caribe. precisamente del Caribe. Cuando hablamos, por ejemplo, de San Clemente, que fue en 1900, ¿no? Él gobernó por situaciones de salud precisamente de Anapoima. Vea pues, Gobernó también de Villeta, Cundinamarca. por situaciones de salud. Entonces, vemos que se posesionaron o Sí. gobernaron alternamente. Bien. No, hay discusiones jurídicas en torno a eso, ¿no? Pero lo que pasa es que en esa época de la historia, que muy bien usted nos la trae, no la recuenta, yo no la tenía presente, lo que pasa es que había unas normas distintas. Ahorita nosotros tenemos una constitución, la del 91, y es desde ahí donde debemos revisar todos estos Es la temas que está la planteando vigente, ¿no? el Entonces nos presidente, remontamos de pronto en la de 1886. que fue antes de la llegamos a 91. 91, Sí, exacto. señor. Entonces, viene la discusión desde el punto de vista jurídico, los constitucionalistas, Sí. de que la capital de la Constitución señor. dice que la capital Bogotá. de la República es Bogotá. Que no puede ser por que capricho. no solamente es la capital de Colombia, sino la capital de Cundinamarca. De Cundinamarca, sí. Es doblemente Sí. capital. Y que eso se da. Que el no- Congreso, Eso. Congreso debe estar ahí. Entonces, dicen algunos constitucionalistas que es el Congreso,
que el presidente tiene que posesionarse ante el Congreso. Y, bueno, lo hizo ayer ante el Congreso, ¿Sí? porque el Congreso tampoco no es el recinto, digámoslo así, la infraestructura. Cuando a usted le hablan, perdóneme esos paralelismos, porque ahora con el tema de que el Estado es laico, y así lo dice la Constitución, pero quiero tomar el ejemplo de la Iglesia. La Iglesia no es la infraestructura física, la Iglesia son las personas. Sí, claro, claro. Usted puede celebrar, o por supuesto, dentro de un recinto sagrado de infraestructura, pero también lo puede hacer en otro escenario, porque la Iglesia son los miembros de Cristo en lo católico. El Estado pues es una infraestructura, ¿no? Una pirámide de lo parroquial, lo local, regional, nacional, pero realmente la república, ¿quiénes la sostenemos? Esa república es a través del tributo, nosotros ciudadanos. Sí, señor. Eso es romano, eso tiene que ver con los griegos, eso tiene que ver con mucha historia. Por eso volvemos la importancia de la historia. Entonces, ya hecho todo este proceso, fíjense que ya 2 días, ¿no? ¿Ya? 2 días de estos 1460 días. Ya usted empezó a descontarle 1460 días que va a gobernar el actual mandatario, ya Abelardo de la Espriella Castro, ¿no? Y que lógicamente estará acá, del cual a partir de ese momento estará 4 años. Lo manifestaba que no aspira a continuar ni más ni menos de esos. Pues ojalá que sea cierto. Ojalá que sea cierto, porque siempre los mandatarios a veces dicen eso y ya luego a 2 años, no, que es que miremos a ver si podemos cambiar ese tema en la Constitución. Mire, Uribe se nos reeligió, Santos también y cerró esa brecha, ahorita Petro quería alargarnos el chico y no pudo, uno no sabe qué puede pasar. Por eso decimos el tiempo y Dios dicen la verdad siempre, Dios es la verdad, el tiempo, la razón nos da. Es el que decíamos precisamente, esa situación, ya ha sido el 7, ya de los 1460 días, que es el periodo constitucional de los 4 años de Abelardo de la Espriella, pues ya lleva 2 días. Y así vamos pasando, por eso de extrema urgencia, cuando hablamos precisamente de ese discurso, 1 hora 17 minutos. 1 hora 17 minutos. Discúlpeme, antes de que entre en materia en su agenda, yo quiero preguntarle algo muy banal que tiene que ver con lo que usted nos estaba hablando al principio, de que la posesión se hizo en otro lado y que gobernaban en otro lado. Yo le pregunto ¿a usted le pareció agradable ese escenario de ese auditorio, que es muy lindo y muy moderno, pero frente a otras posesiones allá en el Congreso de la República? Pues el protocolo, ¿no? Pues tal vez uno acostumbrado a ese protocolo. Por ejemplo, el Congreso, la comisión, ¿no? Que va y trae al presidente por el pasaje de la plazoleta Rafael Núñez, que es un protocolo, ¿no? Que llega, va, lo saca de la oficina, lo pasea por todo el pasillo. Y está la guardia militar. ¿Usted no cree que eso se perdió ayer viendo una mesa ahí donde estaban el secretario, el presidente de la Cámara y del Senado? Para quienes, 3 sillas ahí, otras le allá. Respondo para quienes somos románticos, pero es para que, quienes estamos de ese punto de vista diciendo de la historia la importancia. Me parece que es más agradable y que se haga en eso. Porque... En todo caso, pues ya pasó eso, ya se llevó a cabo el protocolo, la posesión, el discurso, que fue después de posesionarse ante el Congreso, donde hubiera sido, fue en el auditorio, en la arena de la Universidad Santiago de Cali. Y de ahí, pues automáticamente, mientras se hacía la oración, las plegarias, se apagaron las luces, pues salió para la guarnición militar de Pichincha, ¿no? Allá, pues, echó el discurso y lógicamente los militares le rindieron el homenaje y lo reconocieron, las 3 fuerzas de aire, de tierra y de agua, precisamente, que es protocolo también, ¿no? De todas esas circunstancias. Lo interrumpí. ¿Cuánto duró entonces el discurso? Entonces, cuando hablamos de que comenzó ya, pues estemos de acuerdo, no esté de acuerdo, se hizo la posesión, echó el discurso, se le rindieron los homenajes, le pusieron la banda presidencial de los días que va a estar al frente constitucionales, ¿no? De los 1460 días. ¿Cuántos? 1460 Esos son días. Los 4 años. Esos 4 años, de los cuales va a ser 2 millones de kilómetros cuadrados que comprende precisamente toda la región de Colombia.
sin contar Panamá, ni contar No, parte no, del de Perú, ni nosotros contar, ya, no, si no no. tendríamos cerca de 3 millones de kilómetros cuadrados Sí. en torno precisamente a lo que es el globo terráqueo, con esa riqueza que cada vez observamos más de la riqueza Sí, que señor. tenemos en este país. Entonces, ¿hasta dónde pienso? Los anuncios, ¿no? Un anuncio de 1 hora 17 minutos, Ok. donde precisamente en este discurso, en esta intervención, pues hizo algunas Sí, propuestas de lo sí, que va a hacer. está bien. Para mí pienso que ya es la maqueta, ¿no? Sí, señor. La maqueta del plan de desarrollo, ¿no? Cuando se habló en materia económica, cuando se habló en materia de orden público, cuando se habló precisamente de la descentralización, que es otro tema que ha sido polémica, ¿no? De las gobernanzas alternas, de Sí. las regiones alternas. Pues yo pienso que no solamente es que sea, porque todos los presidentes se han desplazado a las diferentes regiones, Sí, ¿no? señor. Que, Sí, que lo ha van a hecho inaugurar con- una obra, que van a prometer algo. los empalmes que van a regionales, poner- ¿no? o que van a poner la primer piedra en una obra. Pues ojalá pues eso se vea reflejado realmente la fe, la esperanza, el optimismo. Sí, señor. Es lo que nunca podemos perder ni en lo personal, ni en lo profesional, ni en nuestras labores, ni en la familia, porque como lo decía aquel cantante, Víctor Modesto Liñán, pues vendrán tiempos mejores, no podemos perder ese optimismo y esa Los fe. hinchas del Bucaramanga diríamos, póngale fe, hincha canario, Exacto. que el hombre va a gobernar bien. Porque, fíjese, hay críticos, ¿no? Respetando donde nos congreguemos cada quien, porque es que la fe, la parte espiritual, cuando hablamos de la salud mental, de la salud física y de la salud espiritual, no podemos, personalmente, Sí, señor. en mi opinión, no desapartar ninguna de las tres. Pues se vio ahí la oración, ¿no? Ah, sí. Se vio el fervor, se vio las plegarias de los que hacen asiento acá en este globo terráqueo de Colombia, ¿no? Sí. De la oración del católico, sacerdote católico, del pastor Y el rabino. y el rabino, o sea... Desde respetando. ahí ya se empezó a La generar una oración- polémica, ¿no? La oración y la plegaria nunca sobran, ¿no? Respetando a quienes no creen, porque de todas formas hay quienes también, desde el punto de vista, tienen sus opiniones, pero personalmente son tres elementos fundamentales que articulan cuando hablamos de la persona, la parte espiritual, la parte mental Sí. y la parte corporal o la parte somática, ¿no? Pero Luis Eduardo, hay personas que no piensan como piensa usted. Exacto. Lo usted Respetando. piensa es respetable, pero hay otras personas que no lo piensan así. Por ejemplo, una fue la senadora santanderiana de allí del barrio La Cumbre, Jennifer Pedraza, que se ha parado del escenario de posesión y se ha retirado. Según ella dice que están incumpliendo a la Constitución en decir que el Estado tiene que ser laico y por tanto no interferir en ningún tipo de fe. Pero ahí yo sí creo que la senadora está un poco errada, No, pues pues, es un porque protocolo. lo que se trata no es que se gobierne a través de una religión o se quiera imponer, eso no es cierto. Yo lo veo más es por el lado que ella es activista de la causa palestina y le incomodó que un rabino, que se entiende que es del Estado de Israel o que profesan Claro. el Como credo si- en Israel, estuviera ahí. Esa fue la Es real respetable, excusa para Freddy, que ella se Fue retirara. respetable precisamente como cierra el rabino, ¿no? Con el viva. Entonces, pues, no sé, no, Ahí es, yo pienso que fue cuando se paró Jennifer Pedraza. es respetable ese punto de vista, pero es más protocolo, no podemos, si bien es cierto que tiene mucho fondo, pues también es respetable. Eso va a ser una causa estos 4 años de discusiones. Préstele atención. Pues yo pienso que hay diferencias, ¿no? Pero son de fondo. Las problemáticas, las encerronas que estamos son de fondo. Entonces volvemos. Ya se posesionó, ya Sí. pasó los hechos, ya después de que era tal ciudad. Firmó los actos todo de los lo pertinente. ministros para Tengo que... entendido que desde hasta tempranas horas, del 8 de ayer viernes. ¿Firmando? De ayer o de hoy sábado, amaneció firmando las posesiones, firmando los decretos de posesión. Ahí toca manos, no se puede con un Entonces, sello. No, eso ya es protocolo ya hecho, ya se sabe, usted va a ser ministro. No, no, pero usted- igual tiene que firmarlo. Es Usted un dice que protocolo, queda un firma. acta, que Bueno. eso es un protocolo, ¿no? De ese punto de vista. Entonces lo que se esperan ya es actuaciones. Sí, señor. También no podemos desconocer que primero, como se dice coloquialmente, ordenar la casa. No podemos decir que eso vaya a ser, estamos finalizando, No, eso que se va a ser demora. a finales de agosto, ¿no? Eso requiere
requiere el equipo de trabajo, requiere lo que tiene que ver, porque los 18 ministros ya están nombrados, ¿no? Posesionados. Ya, desde hoy ya empiezan a facturar. Pero hablamos de cerca, se dice que el Estado, la estructura del Estado, pues cuando hablamos de 6 departamentos administrativos, que es la estructura, ¿no? El alto gobierno, los 18 ministerios, las 6 departamentos administrativos, y hablamos de 200 a 300 regionales. En todos los aspectos estamos hablando, por eso se dice que el Estado es un aparato generador de empleo, en materia de empleo, ¿no? Totalmente por eso, cierto. pues, cuando lo que se dice que se iba a reducir en 700.000 cargos menos, pues son 700.000 familias, que si se cumple eso, pues lógicamente son 700.000 familias que van a quedar de generar ingresos. ¿Y dónde está la transición? No es, sí, el Estado, pues cuando sumas a Brimales, que nada más en funcionamiento, se habla de más de un 80%, casi que un 90%, nada más en funcionamiento, cuando hablamos de que no queda sino prácticamente menos de un 10% para inversión. Entonces, ¿qué es? Volvemos, Freddy, a lo que decimos, la descentralización, las gobernanzas alternas, pues que se ve reflejado en inversión para las obras. Sí, porque eso también activa la economía, eso también genera empleo. Si por un lado se reduce ese gasto que puede estar representado en una burocracia que genera empleo, ese recurso, si va a otro tipo de inversión, allá también se genera empleo y se dinamiza la economía porque va a haber más plata. Pero también eso sirva cuando se habla de descentralizar, que sea real, ¿no? Sí. Que gobierne de donde gobierne, porque eso facultades que el presidente puede emitir un decreto desde Bucaramanga, desde Barranquilla. Porque no pase como una vez pasó en un gobierno en Bucaramanga muy polémico, donde dijeron, fue que bajamos los niveles de contratación de lo que llaman las CPS, ¿sí? Entonces, si antes, voy a colocar un ejemplo, si antes se contrataban 100, ahora contratamos 20. Pero a la hora de la verdad, el gasto era el mismo, porque bajaron a 20 y lo que se ganaban los que ganaban 100. ¿Sí me va a entender? Sí, sí. Con 100, voy a dar otro ejemplo, con 1.000 millones se contrataban 100, ahora con esos 1.000 millones se contratan 20. Sí, redujo la CPS, pero el gasto fue el mismo. Volvemos a algo que no tiene sentido. Volvemos a la historia de importancia, ¿no? Colombia perdió la oportunidad en 1986, tengo entendido, con Belisario Betancourt, de hacer el mundial que fue delegada a Colombia. ¿Que iban a hacer escuelas con esa plata? No se podía, porque con eso se iban a hacer escuelas, se iban a hacer centros deportivos, se iban a hacer estadios, hospitales. Ni mundial ni nada. Y ni mundial, ni hospitales, ni clínicas, ni centros deportivos, ni nada. Entonces, igual manera, ¿no? ¿Por qué razón? Porque es que hasta donde sabemos que toda la parte financiera, sabemos que la deuda pública, ¿no? La deuda pública es cada vez más, porque los intereses, igual que en lo personal, ¿no? Cuando tiene una deuda y lógicamente tiene que entrar a acordar, pero ante todo, ¿qué es? Priorizar. Sí, señor. ¿Sí? Austeridad. Son dos cosas que van de la mano, priorizar y la austeridad, ¿no? Sí, señor. Cuando se habla de que precisamente dentro del discurso, de la intervención, de congelar, todo lo que tiene que ver los recursos, pero hasta dónde, que claro, ¿no? Si lo que se está o se va a reducir. Sí, señor. Me refiero al funcionamiento como tal, ¿no? Sí, señor. Porque sabemos que la deuda pública estamos hablando de unos porcentajes más del PIB. Es decir, aquí lo estoy mirando. No estamos descubriendo que el agua moja, estamos gastando más. O nuestros mandatarios. Es alrededor del 57% y nuestro PIB es el 60%. Exacto, estamos gastando más, o nuestros mandatarios están gastando más de lo que se está percibiendo, de lo que está ingresando. Y si miramos, eso comienza desde lo local, lo regional y nacional. No podemos que desde Bogotá pues se tomen determinaciones y en los municipios o los departamentos se haga lo contrario, ¿no? Bueno. Entonces, ¿hasta dónde? Pues medidas de esa, el impuesto. ¿Qué otros anuncios? Se dice que hay un desfase cercano al gobierno saliente, decía, de 30 billones a inmediatos. Pero se dice por unos especialistas que, por ejemplo, de año tras año estamos hablando de un déficit, de un faltante del presupuesto que tengo entendido que va a bordear el próximo año, el año 2027, y que por estos días pasó al Congreso y que tiene que tratar
antes del mismo plan de desarrollo que ir a la mano. Plan de desarrollo Sí. y el presupuesto de cerca de 540 billones. Bueno, entonces Pero ya que lo se dice primero que va a ser una reforma tributaria. debería estar cerca de más de 600 billones para medio Para compensar, nivelar. algo para nivelar. ¿Y de dónde supuestamente van a salir esos 90 billones para unos o lo inmediato que son 30 billones? ¿Usted Pues, sabe de dónde? una reforma tributaria. Del bolsillo de los colombianos, que es lo que soportan el aparato estatal a través de los impuestos. Tendrá que hacer una reforma tributaria y compensar esos dineros que faltan, de algún lado sacarlos. Pero déjeme decirle también otra cosa que usted dijo, lo del plan de desarrollo. Hay que recordarle a nuestros amigos de política y algo más, que hasta que no esté el plan de desarrollo ya de Abelardo de la Espriella, que no sabemos cómo se va a llamar, por ahí Patria Milagro, me imagino, tendrá que seguir gobernando con el plan de desarrollo de Gustavo Petro. Y con el presupuesto que está Con aprobado. el presupuesto que va a aprobar. Haya Así no es. haya. Haya no haya, pues de todas formas tiene que con eso administrar. Ahí dijo él que le iba a aumentar ese conquista social, porque hay que reconocer lo de Petro, lo de la platica que le da a los abuelitos. Dijo que se la iba a subir casi al doble. Salió el vicepresidente, y no hay plata para eso. Pero entonces no hay, entonces el presupuesto, Bueno, no hay un presupuesto en torno precisamente a algo, no sé, ¿no? Vamos Pues a ver. entran los economistas, entra la parte presupuestal, entra la reforma tributaria, Sí, eso es lo primero que hay entra que el hacer. presupuesto, entran muchos elementos que tienen que ver que de pronto pues la economía nuestra no es muy bullante y que lógicamente otro de los anuncios de importante. que vuelve la exploración Ah, sí. y automáticamente Sí. la explotación, ¿no? Sí, sí, sí. Inicialmente de Franklin, ¿no? El tema de hidrocarburos y demás. Hidrocarburos, de la parte Sí. energética, ¿no? Que él decía además que por supuesto él está de acuerdo con el tema de la transición energética y todos lo estamos, pero eso no puede ser de tajo, porque ¿qué saco yo? Con dejar de producir gas o explorar gas para exportar gas como que quería hacer de Venezuela. también- Es ilógico, exacto, ¿no? sí. Es ilógico. Pero también entra el debate porque dice que de alta, que no contaminante. Y hay quienes dicen, quienes conocen todo este tema de hidrocarburos, dicen o se explota o no se explota porque tiene que utilizarse lo que tiene que la explotación, Claro. pues contamina. Total. Entonces entra al debate ese tema, ¿no? De la riqueza que tenemos, de nuestros Que saberla metales, del explotar. petróleo, de la parte gasífera que tenemos, en fin, todo lo concerniente, pues son expectativas, son esperanzas, es lo que volvemos a lo que ha sido esos anuncios, ¿no? Sí, señor. Pues lógicamente esto es con dinero, con efectiva. Y las regiones, aquí volvemos de lo que tiene que ver las regiones. Pienso personalmente que son unas propuestas que varios candidatos en décadas anteriores han hecho. Sí. La regionalización de las economías, ¿no? Ok. Fíjese que hasta donde, si se van a hacer esos recortes de la ley de las cuales se aumentan las transferencias Sí. a los municipios, estarían, Con veremos. el tema de regalías. Exacto, de regalías. No, de regalías no, es diferente las regalías, es diferente Sí. a la Sí. participación. Ok, ¿no? ok, listo. Porque- Si las porque- regalías es de lo que se genera desde la región. explotación. Pero digámoslo allá, Sí. lo que tiene que Porque transferirle el gobierno a los municipios o al departamento. Que estaba en el 26, está en el 26%. Las transferencias. La que reciben los de la Caja Central a los departamentos y municipios. Sí. Y una ley de la República que fue un proceso que los alcaldes y gobernadores fueron a la capital. Recuerda que Sí, hubo señor. manifestaciones, hubo reclamando, entonces se aprobó por ley del Congreso que fuera del 26 Bueno. al 39%. Es decir, Se subió. que la Caja Central le Suelta girara más dinero. a los municipios y lógicamente también se va desprendiendo Claro, de temas responsabilidades. de educación, de salud. Sí. Ah, Entonces, no, claro, eso va acompañado de eso. No será que entonces papá gobierno envía para allá, pero sigue pagando otros huecos. Entonces la reforma ya se dice que no hay inmediatamente, pues se habla del impuesto al patrimonio. Al ¿no? patrimonio que lo anunció ayer, ¿no? Que lo elimina. Que ha eliminado. Eso viene tengo entendido, desde el gobierno de Duque. Ok. Viene, después siguió esa. Sí. En la reforma se había incluido, en la reforma tributaria que ha presentado Petro también se ha subido, tengo entendido los porcentajes, y ahora se elimina. Pero viene ahorita que, como se dice, ¿a qué más se le echa mano para reponer? Los 9 billones que se requieren inmediatos. Eso lo vamos a ver en y la los reforma 30 y tributaria. los 30 billones y los 90 millones. Entonces hablamos
de lo que ya el ministro de Hacienda, el doctor Sí. Gómez, ha anunciado. Que va a jugar un papel importante, ¿no? que En es el gobierno, el impuesto, o el IVA. el IVA. El IVA de los licores, subirlo, ¿no? Porque está cobrando, pero del 5 al 19, los juegos de azar. Es decir, es lo mismo que se ha pasado la vez pasada en la reforma del gobierno de Gustavo Petro, y que Bueno. pues está ya en veremos. El que quiera chupar, que pague más. El que quiera irse a los casinos, que pague más. Exacto, yo pienso que, exacto, los licores, los casinos, el cigarrillo, que fue que brincaron los gobernadores porque entonces se les iba las rentas, a menguar, claro. se les iba a menguar, va a leer. Claro, y ahora cómo irán a hacer. Entonces ¿Te ahora irán a saltar? Entonces al tigre? automáticamente, ¿qué es? Se lo recaudaba automáticamente los Ah, departamentos, ahora lo va a recaudar Bogotá. Entonces yo no sé hasta dónde... Eso no es fácil, ¿no? Gobernar no es fácil. Y sobre Todos todo, estamos es pensando... una contradicción cuando se habla de concentrar a través de una reforma tributaria. madre. ¿Quién es el que recauda? La Caja Central. Venga. Y se habla de centralizar, pues es una contradicción en cierta forma, ¿no? No, usted, a mí política y algo más me gusta mucho porque usted vota datos importantes que a veces uno no se le pasa por la cabeza, ¿no? Gobernar es muy difícil y claro que Petro quería echarle mano al tema de los licores y que es una renta departamental. Ahora, ¿será que los mandatarios regionales van a estar de acuerdo con la propuesta de la Patria Milagro? La rechazaron cuando Petro. ¿Será que ahora la van a rechazar contra Abelardo? Eso gobernar es muy difícil Pero y ahí que es eso donde no van a empezar pero, las Freddy, diferencias. Sí, Póngame pero y hay cuidado. una diferencia grande entre gobernar y administrar. Hijo de madre. Porque es que a veces cuando gobernar simplemente es al garete en las finanzas, al garete al amiguismo, al garete revolver una serie con otras en lo local, lo regional, nacional, la compinchería, los negocios, en fin. Y administrar es totalmente Oye, diferente, ¿no? Mientras lo escucho estoy pensando en el pasado porque uno de los que más pataleó y gritó fue Fico. Cuando Petro habló que el tema de los licores, subirle esa renta, ese impuesto, Fico fue uno de los que más dijo que no estaba de acuerdo. ¿Será que ahora va a ser lo mismo, sabiendo que tiene cuotas de él en el gobierno? Está su hermana como ministra y otras personas de Creemos. Quiero ver a Fico qué va a decir Pues el cuando tiempo, tenga que subirlo, pues ¿no? de da momento, es que volvemos a algo que hemos comentado y cualquier ciudadano ideamos, ¿no? Que es que cuando vemos y hacemos las comparaciones con otros estados, Sí. donde hay estados donde se paga, donde usted se gana, un ejemplo, 1 millón de pesos y paga 600.000 de impuestos. Pero el Estado le revierte. Ah, sí. Le revierte. Tome la su educación, salud, tome le su educación revierte en gratis. Mira, bueno, pues bien. Entonces, aquí igual sucede. Si los departamentos y si los municipios, que es unas rentas departamentales del cigarro, del licor, de los juegos de azar, de todo lo que tiene que ver que se va con esta reforma, Vamos a ver qué pues pasa. se le devuelve a las regiones, pues yo no veo. Es igual lo que nosotros decimos con el impuesto de industria y comercio, es lo que decimos con el impuesto predial. Sí. Se paga, yo pienso que nosotros somos buenos pagadores de impuesto predial, industria y Sí, comercio. la gente paga muy Lo rápido, que ¿no? reclamamos, igual que los peajes, que fue un tema polémico, es que se vea revertido, Claro, total. revertido de eso. Pero vemos, por ejemplo, acá los peajes cercanos, donde lastimosamente usted a 20 metros ve impasable ya con huecos y el peaje está ahí. Sí, En tremendo. varias regiones del país. Tremendo. Vemos donde un peaje como la Mesa de los Santos, que unos dicen que ilegal, bueno, eso ya es tema de otro, pero donde hablamos de 20 años que se ha presupuestado recaudar, Sí, señor. qué sé yo, 80.000, 120.000, se recaudaron cerca de 300.000 millones y no se le ha invertido a lo que era el objeto de la creación de ese peaje, de las vías terciarias, de la Sí, vía señor. central y así sucesivamente. Es la reinversión, Freddy. Así es. Es Esos pagar son los impuestos, son los impuestos. Porque el Estado, ¿de qué vive? Pues de El Estado eso. vive los impuestos. El alcalde, el gobernador y el presidente es administrador. Eso es un tema de histórico, siempre va a ser, y los reinados, todo funciona de esa manera. Entonces, pues 2 días lleva el actual presidente. Venga, pero usted dentro de su agenda no tiene el tema de la seguridad, revisando todo lo del acontecimiento de ayer, Estados Unidos va a girar $1.000 millones, pero le ha dicho al gobierno nacional, venga, ya necesitamos capturas, reducción de los temas de cultivos de coca. Al parecer también van a llegar otra vez, aunque ya hay, reforzar el tema de la presencia de militares en Colombia, ¿no? Eso va a haber un debate enorme frente a ese tema, porque él lo decía ayer, vamos a fumigar, no hablo de glifosato,
porque cuando se habla La del Corte glifosato, Constitucional todo ya salta. tiene- ya tiene Él eso dijo, doctrina. vamos a hacer esas aspersiones con insecticidas, insecticidas no, con herbicidas que no dañen la salud humana y que no vayan en contra de lo que ha dicho la Corte De los Constitucional. cultivos. Pero viene fumigación. De los ¿sí? cultivos de la coca, sino el del cultivo de la parte agrícola, Ok, la parte sí. campesina. ¿no? Y tiene que presentar bajas, capturas de todos esos temas del narcotráfico que están cruzados con el tema de los grupos ilegales armados. Y si no se presentan esos Resultados. avances, va a haber problemas. Y la certificación, que es otra de las cosas, ¿no? Hay quienes dicen que es una versión del nuevo Plan Colombia, ¿no? Sí, ese es. Pero ojalá que... 2.0. Pero hay que mirar si ese millón de dólares, $1.000 millones Mil. de dólares, Mil. millones de dólares, pues sea en qué, es en efectivo, es en cacharros Ah, viejos. bueno, eso sí no lo dijeron. O sea, Ah, no, o sea, eso sí no lo dijeron. o sea, sí, o en asesores, le mando a este o el- asesor o los- gringo que exacto. vale 200 millones de dólares. Los helicópteros o los vehículos que están por allá en Irán Sí, y están por bueno. allá en Croacia, pues que ya cumplen Pero la sí misión, sirven. los traen para acá, Pero pero, venga, eso se le da un valor, ¿no? Claro, también hay otra cosa que es importante, las relaciones con los Estados Unidos, Claro, importante. pues sirve porque ya se está hablando de bajar los aranceles. Del Eso también es muy 12.5, importante. claro. ¿sí? Es una labor que también en ese anuncio, ¿no? Deben cumplir los embajadores, porque lastimosamente tenemos que reconocer eso. Los embajadores, los consulados han ido prácticamente de un turismo No, a pasear, diplomático. sí. Lo ha demostrado los últimos gobiernos, donde el Congreso también los cita. A ver, ¿usted señor. qué ha hecho? ¿Qué ha hecho como embajador, como cónsul? Sí. O sea, en materia de negocios. Tal vez en esa palabra, cuando juegan los americanos en eso, ¿no? Cuando hablan, no el embajador, ellos dicen de asuntos comerciales. Ok. Sí. Sí, el Porque señor de los eso a la asuntos final ese es el Es objetivo, eso. ¿no? Entonces, Estar pendiente de sus ciudadanos por allá donde están en los claro, países, la pero parte es la relación diplomática, comercial. Sí. pero a su vez, ¿cómo se aboga para que los productos no solamente señor. importemos, Sí. sino que productos exportamos también en Sí. ese aspecto? Y ahí va a jugar un papel importante, Luis Eduardo, ya se lo decía anteriormente, Juan Manuel Restrepo, el viceministro, va a ser clave en el desarrollo de la política internacional. El mandatario de los colombianos, Abelardo de la Espriella, le da una responsabilidad muy grande. Lógico. Eso va a ser un ministro que, perdón, tiene también calidad de ministro porque va a manejar temas de comercio exterior, de Hacienda, aunque están los Ojalá ministros, pero va a estar viajando Sea- por todo el exacto, mundo y va a ser clave. no sea clave. una figura decorativa. No, este va a ser, yo creo, que clave. cumpla sus funciones Sí. también como en eso, un No como la que relacionista, pasó, con todo el respeto, sin que no, desconocer nada. al canciller, pero que sea eso, un volante, que tenga funciones Mire, también. recordemos que el último vicepresidente que hizo otra labor importante fue Germán Vargas Lleras, que ya no nos acompaña con el tema de vivienda, con el tema de las vías 5G. Lastimosamente en el gobierno de Gustavo Petro, la señora Francia Márquez, fue una cosa terrible, terrible, cuestionada sobre todo por su mismo gobierno. Exacto. Es que ni siquiera la gente de la oposición, ni siquiera los medios de comunicación, ni siquiera la ciudadanía, sino el mismo Pues ya- gobierno ya que dice está que es un eso. inútil. Entonces, Ojalá pues que ya Juan Manuel pasó Restrepo sea distinto. Todo ese protocolo, los 18 ministros, Sí. las seis direcciones administrativas, los 300 cargos, 400 o 500, qué sé yo, que se van a nombrar durante estos meses, pues sean eso, a trabajar, a cumplir. Es decir, cada quien que cumplamos nuestras labores desde donde nos desempeñemos. No, y qué privilegio que se trabajar en la exija. presidencia de la ¿No? República. ¿Por qué se aspira? ¿Por qué venimos en una cuestión de que más de uno aspiramos a estar en la dependencia, en la teta del Estado? Pero hay quienes dicen que es que porque es facilismo de buscar recursos, ¿no? Porque hay facilismo de que poco se trabaja, que hay facilismo porque lógicamente al garete, a mí nadie me controla, porque los famosos asesores. Sí, el asesor es importantísimo, pero que cumpla esas funciones. Claro. Los asesores, usted ve en un municipio, un departamento en el país, son sumas abismales. Sí. Eso está bien porque son los conocimientos, es la responsabilidad, pero se les exija. Sí, se ahí les son exija, corbatas. Porque es que nosotros, el contribuyente de consumir allá lo más sencillo, una gaseosa, desde ahí estamos contribuyendo, de los impuestos que se ven revertidos. Sí, señor. Es la austeridad,
es precisamente las priorizaciones y lógicamente que en este mar de necesidades, Sí. y cuando hablamos de las regiones, y es diferente cuando hablamos de las necesidades de regiones, ¿no? Sí, También vemos, por ejemplo, cuando hablamos de vías terciarias, de movilidad es o sea, hay diferente una- cuando vemos ya incluso Boyacá nos tema es una superó, deuda histórica. ya cuando hablamos del eje cafetero nos superó, ya cuando hablamos los países que nos superaron, ya cuando comenzó prácticamente Santander, volvemos a lo regional, Santander retrasado de que aquella economía que estábamos peleando el tercero, el cuarto puesto, hasta el segundo alcanzamos a disputar, Sí. precisamente hoy estamos relegados en materia de lo que necesitamos. Cada región, el valle tiene sus necesidades de orden público y lógicamente de inversión, Sí. de necesidades sociales, la costa pues viene desarrollándose y así sucesivamente, ¿no? Sí, Pero señor. en el caso de nuestra región, lo que estamos priorizando, Sí. las necesidades del anillo vial externo, de las PETAR, de lo que tiene que ver, fíjese que volvemos a lo que unas medidas parece rudimentarias lo que está haciendo para que estos días no se suspenda realmente la movilidad, el paso de lo que hemos comentado de Bucaramanga Sí, a Bogotá, sí. donde echándole piedra Ok, como en viejos sí, sí, tiempos sí. de bárbaras naciones para que los ríos Ahí no sigan salió el avanzando. Invías, faltando 2 días para irse, que iban a hacer unas Echándole cosas. piedra, enrocamiento, llaman los técnicos un enrocamiento de piedra para que el agua choque y nuevamente vuelve y no siga. Bueno, ahí hay que yo creo que se prendieron las alarmas, vamos a ver si y si que arreglan estos eso. funcionarios con ministerios, ya en lo que nos corresponde al ministerio, acá Santander representación, cada Ya. departamento, Sí. sus regiones, hay quienes que reclaman que no fueron tenidos en cuenta, el mismo Valle ayer algunos decían que no han sido tenidos en Tampoco, cuenta oiga, sí, ¿no? funcionarios, que Boyacá tampoco fue tenido en cuenta por funcionarios, algunas regiones y que fue Bueno. todo, bueno, cada quien pues habla sus cosas y lógicamente eso se Sí. trata de lo que iniciamos, sentido de pertenencia y de identidad. Sí, señor. Ministro, entonces, ya se ratificó lo que se había dicho de Sí. los nominados, ¿no? Designados. Designados, de los 18 ministros. Quedaron todos. Santander, pues, Tenemos a nuestro ministro, Tenemos ministro. Jaime Andrés Beltrán. se anuncia, Sí. por ejemplo, de la vida diplomática al exprocurador, ¿no? Sí, Ordóñez, el de Santander. A la OEA. Sí, vamos a ver. Se anuncia que el ex candidato candidato a la Cámara por el departamento de Santander, Ex candidato a la Cámara. Cristian Andrés Argüello Calderón, el hijo del bachiller, del contratista. El ¿Va para el megacontratista. gobierno nacional? Sí, se dice que podría ser el viceministro No me diga, de Martín. Industria y Comercio. El joven es ingeniero civil. Sí, pero recuerda que él fue, Esa no me la él sabía. fue secretario de competitividad del gobierno de Richard Aguilar. ¿recuerda? Entonces, él conoce el tema. No, tampoco sabía que fue. Bueno, pero pues, entonces es va a haber con- muchas diferencias. Dice que se dice y se especula que es recomendado de Richard Aguilar Villa, el gobernador del departamento de Santander. Ellos fueron fórmula. Exacto. Que la fórmula al final dicen que no funcionó porque Pero- no aparecieron pero los eso votos que- de Richard en Barranca. Pero con eso que usted me está diciendo también se me viene a la cabeza. Entonces hay una ruptura entre Jonathan Vázquez, alcalde de Barranca Bermeja, con al que comúnmente llaman el bachiller. Porque Jonathan Vázquez y su esposa hacen parte de la línea del pacto histórico. Su esposa es senadora del pacto histórico. Entonces vamos a ver qué pasa en el 2027 allá en esa región. Pues a quienes más aspiran, ¿no? A estar allá en los mandos medios, de pronto los directores regionales de cerca de los 6 departamentos administrativos y Sí. aquí de Santander, pues estamos hablando del SENA, estamos hablando del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, estamos hablando ¿Sabe de no sé, otro, de otro instituciones, ¿no? santanderiano que también escuché esta mañana a través de un amigo suyo, Henry Pinzón, Chechenko, le llaman, decía que posiblemente puede llegar a la dirección del ICETEX una persona del área metropolitana, su familia es piedecuestana, Richard Caicedo Rico. Él fue jefe de gobernanza del gobierno de Jaime Andrés Beltrán, se retiró cuando pues él pierde por la nulidad electoral su credencial y se va a trabajar con Jaime Andrés de la mano por las regiones y puede ser que llegue a ser director del ICETEC, según la Pues información yo pienso, de Henry Pinzón. Freddy, lo hemos dicho, Otro santanderiano. eso está bien, que desde el punto de vista burocráticamente, personalmente, que les vaya bien Sí. la ubicación. Decía alguien, pues es otro cupo que otra disponibilidad para otro santanderero que vaya para Bogotá y qué espacio acá, porque si no se concentran aquí todos y Bogotá no, entonces va dejando espacio, ¿no? Pero hasta dónde ese logro personal, ese logro profesional, ese logro
desde el punto de vista burocrático, Sí. pero hasta donde que aboguen. Sí. Volvemos a lo que hemos insistido, desde el ministro de Vivienda, Sí. de los funcionarios que se incluyen en el alto gobierno, pues aboguen por Santander, aboguen por los municipios de donde son Sí, señor. oriundos, aboguen por las necesidades. Oiga, no se vuelvan burócratas. Eduardo, y personalmente a mí ya, no la designación ya, sino en propiedad que está Jaime Andrés Beltrán como ministro de Vivienda, a mí me alegra como santanderiano porque fue, digámoslo así, reconocer la labor que hizo en campaña frente a todo esto de trabajar en las regiones, que ahora esté como ministro. Ojalá que le vaya muy bien, que Colombia desarrolle programas de vivienda, de saneamiento básico, que a Santander le vaya bien. Así yo tenga algunas diferencias con su amigo alcalde Portilla, porque creo que no le servía a la ciudad. No quiere decir que uno no le desee éxitos a Jaime Andrés, porque además, póngame cuidado, se va a convertir en un referente político en la región con defensores de la patria. Entonces, éxitos al exalcalde y hoy ministro de Vivienda, Jaime Andrés, en esta labor, y ojalá se rodee bien para que pueda hacer las cosas bien. Las determinaciones, fíjese. Hay una serie de situaciones con quienes conocen la vivienda en el área metropolitana. Vamos al área metropolitana. Sí, señor. Que antes lógicamente, la problemática, la encerrona que están los constructores, porque yo como, si no tengo el poder adquisitivo de comprar vivienda, ¿cómo voy a comprar? Entonces, ¿cómo a usted que es constructor le va bien si no hay la demanda? Puede haber la oferta, pero no hay la demanda de que hay la capacidad. Pero una de las tareas fundamentales con quienes he personalmente hablado, que es aquí en el área metropolitana nada más, hablamos de Florida, de Girón, de Piedecuesta y Bucaramanga, la legalización de predios, de barrios construidos. Desde ahí comienza, que sería, me decían, con que el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán Martínez, ayudar a legalizar, asesorar a través de convenios con universidades, con el ministerio, con las gobernaciones, con los municipios. Sería una bandera estupenda de legalizar. Para los constructores poder llegar a esos sitios. Después, lógicamente, activar la economía de la vivienda, porque es que está paralizada. Pero mientras no haya poder adquisitivo, ¿cómo compramos vivienda? Ahí entonces tienen que trabajar de la mano con los alcaldes del área metropolitana, porque eso implica el tema de vías, el tema de saneamiento básico. Si las alcaldías tienen, por ejemplo, vemos Piedecuesta tiene la piedecuestana que aporta el agua y el alcantarillado. Sí. Vemos a Bucaramanga que le aporta a Girón y a Florida Blanca, el acueducto metropolitano, el acueducto y el alcantarillado a través de EMPAS, a través del acueducto metropolitano. Sí, señor. Entonces, desde ahí sería. Y así sucesivamente los demás funcionarios que aboguen, necesidades prioritarias que llegan, porque las grandes inversiones las requerimos. A Santander hace cuánto que no se le hace gran inversión. Entonces, al menos lo que decimos, la PETAR, el anillo vial externo, la legalización de unos barrios, muchas que hace rato están amontonadas. Sí, señor. Bueno, vamos a ver. Entonces, y los funcionarios que llegan, pues, desde el punto de vista personal, profesional, pues, que se le vean que aboguen por lo que tiene que ver por cada región. Otro de los temas, Freddy, pues, y otros que están haciendo cola, ¿no? ¿Cuáles? Como en la política, ¿no? Sí, unos que se hacen sonar, otros que quieren que lo suenen como posibles nombramientos. Usted ya va para las elecciones territoriales. Y en la elección lo mismo, por ejemplo, la semana anterior, ¿no? Un famoso desayuno que hubo donde prácticamente venía el Partido Liberal. En Bucaramanga. Viene trabajando. Primero, usted recordará que el senador Miguel Ángel Pinto decía que tan pronto se retirara iba a hacer su proclamación como candidato a la gobernación del departamento de Santander, el padre del actual representante de la Cámara. Automáticamente estaría anulado, ¿no? Te quería el hijo renunciar de entrada, por ejemplo. Ok, sí, pues es representante de la Cámara. Sale dentro del Partido Liberal, venía sonando Ramón Ramírez Uribe. Sí, él mismo lo anunció. Sí, él mismo lo pronunció, es diputado. Actualmente diputado del Partido Liberal. Fue director de gestión del riesgo de Tavera. Sí, señor. Ha venido con una experiencia. Él es de esa casa política. Capitán del ejército, en uso de buen retiro, y anunció. Pero le apareció dentro del Partido Liberal una competencia. El senador de la República, Jaime Durán Barrera. Entonces, ante el conglomerado, ante la mesa del Partido Liberal de Santander, manifestó que él era precandidato por el Partido Liberal a la gobernación. Es que aquí hay una cosa, hay que tener presente que todos aquellos
candidatos, senadores, representantes que volvieron a aspirar y no llegaron, no quiere decir que no tengan un trabajo político. Claro. Con ellos hay que contar para las próximas elecciones territoriales. Por supuesto, en su medida, ¿no? Pero tiene un trabajo político y la aspiración de Jaime Durán es válida y puede tener una fuerza dentro del Partido Liberal. Eso es nombramiento. Omar Lenguerque Es el otro. Pérez estaría viendo la posibilidad, porque él cumple el periodo en el año 2027, ¿no? Sí, es similar a los periodos de los gobernadores alcaldes. Entonces, él automáticamente está pensando en la posibilidad, dice que va a arriesgar, dicen cercanos que ha manifestado, pues va a arriesgar y renunciaría para no inhabilitarse, ¿no? Claro. Porque tiene presupuesto y resorte del departamento de Santander, con la posibilidad, él ha estado en el clan Aguilar, en el Tavera, y con el gobernador actual no es que la lleve muy mal tampoco, tiene un entorno, ¿no? Sí. Estaría prácticamente una coalición. Pero surge, fíjense, otro nombre que surge, de otro quemadito, Sergio Hinardo Pero Muñoz. permítame, Lenguerque siempre ha estado en el sonajero de ser candidato a la gobernación, lo que pasa es que ha estado mucho tiempo como rector de las unidades tecnológicas de Santander y que lo ha hecho bien. Claro. Ese es un nombre también importante para tener en cuenta, pero tendría que renunciar y mirar con qué casas políticas hace el juego para poder tener una aspiración sólida. Lo ponen a sonar, como se dice. Sí. Sergio, ahora es el otro. Sergio Hinardo Muñoz. Bien. También por parte de la U, porque el hecho de que el exalcalde de Girón, el ratificado en la dirección administrativa de la Cámara, John Abiud Ramírez Barrientos, también que ha venido sonando, ¿no? Pero ya quedó en su cargo. Se sacrifica al continuar allá en la administración de la Cámara de Representantes. Entonces, se sacrifica, dice usted. Se sacrifica. Qué sacrificio, ¿no? Entonces, Sergio Hinardo Muñoz estaría con el también parlamentario de la U, bueno, que le ganó. Diego Franariza. Entonces pero ahí va a jugar una cosa en rarísima, representación, ¿no?, de la U, porque él es muy cercano o es de esa casa. Recordar que el padrino de Sergio Hinardo Muñoz pues era John Abiud Ramírez Barrientos. Y lo sigue siendo, no lo es. Usted se fue, no, lo sigue siendo. Es ficha para, unos dicen para negociar, para acordar, es decir, sucede como en más de un municipio, ¿no? Cada quien quiere tener su candidato, precandidato para medirlo y para ver qué fuerza le da. Sergio Hinardo, sin lugar a dudas, también puede ser un buen candidato. Mostró un trabajo importante, unos votos importantes como candidato a la Cámara. Está acompañado de la casa política de John Abiud Ramírez, que ha puesto los alcaldes en los últimos 12 años y que puede articular muchas fuerzas a nivel nacional con su nuevo, o repitiendo su cargo de director administrativo, ya juega un papel importante. Y siguen habiendo nombramientos. ¿Hasta dónde afecta esto, no? El nuevo gerente de la electrificadora de Santander, que fue removido. Pinga, pero usted ya... ¿Es otro candidato? De todo un Le tengo otro nombre. ¿Me da un nombre de otro candidato a la gobernación? Yo pienso que hay 7 de agosto, antes del 7 de agosto, después del 7 de agosto y después de la noche de brujitas, del Día de los Niños, del 31 de octubre. Son 3 tramos, ¿no? Sí. Es que estoy aquí... No, sí, que yo ahorita le doy un nombre también. Pero que siguen habiendo movimientos. De todas formas, se va a ver movimientos en la parte burocrática. Nuevo gerente de la electrificadora de Santander, de Guillermo León Valencia Agudelo, parecido un sinónimo, ¿serán por allá de dónde serán? Del actual parlamentario por el departamento de Santander, ¿no? Guillermo León. Sí. Igual el mismo. El coronel. El coronel. Sí. Pero eso era paisa, me imagino. Eso lo designa el Consejo. La Junta Directiva que está en Medellín de Empresas Públicas designó a José Gregorio Ramírez Amaya. Es decir, hubo movimiento ahí. Otro que tiene que ver a nivel nacional, pues el exministro, ¿no? El exministro del Estado, de Interior. ¿En qué gobierno? Tomó su libertad en este gobierno. Usted me está hablando no, es que yo estaba pensando en nombramiento, sí, claro. Velasco, que está vinculado al tema del posible caso de corrupción, digo posible porque hasta que no fallen, aunque para mí sí hubo corrupción. Un día antes de terminar el pasado gobierno, pero quedó salpicado con el ministro de Justicia. Una tutela por medio del cual, pues, es el choque de trenes que decimos coloquialmente, que la Corte Suprema de Justicia, que es la que los juzga, los investiga a ellos, pues y recomendó que hubiera detención domiciliaria. Y el juez, un juez de la República, lo mandó para la cárcel. Quedó en libertad,
pero el proceso continúa. A través de una tutela, porque la corte exigió que ellos, pues entre Sí. comillas, están por encima y los que lo vigilan, los Bien. que lo investigan. Entonces, a través de una tutela, la Corte Suprema de Justicia dijo, nosotros, es la detención domiciliaria, más no carcelaria, ¿no? Bien. Entonces, en eso retomó su libertad. Regáleme 30 segundos A ver. para hablarle de otro posible candidato a la gobernación. Otro que también puede sonar en el sonajero es Edward Sánchez. Él es actual jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, ha sido exalcalde o mejor dicho, fue alcalde de Jesús María en 2 periodos. Es una persona que ha hecho un buen recorrido por el departamento, un profesional que ha hecho las cosas bien. Ese también entra dentro del sonajero. Me dicen que puede empezar a recoger firmas, estaría acompañado del Partido Conservador. Entonces, métalo ahí Sí, dentro claro. de la No, lista. y saldrían más porque faltaría eso falta. con el nuevo partido, ¿no? Me imagino, ¿cómo quedó el nombre? ¿El de defensores? Sí. No, defensores de la patria. Pero Pues- no sabemos quién va a Pues ser. me imagino que van a tener candidato, así sea para acordar, claro. para Sí. sumarse, o por qué no por tener candidato propio, ¿no? Eso es Sí, 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 automáticamente. Si algunos de ellos, los que hemos dicho, o saldrá de ahí a la palestra alguien. Sí, señor. Y eso automáticamente, fíjese Florida que estaba retrasado. Decíamos que Piedecuesta, cuando hablamos de precandidatos, pues Florida tomó otra vez la delantera. Ahora, Entonces, ¿trajeron quién es? Florida se habla de Jair Manrique, que se ha sostenido en que es precandidato personalmente. Tiene que me lo renunciar digo. prontamente si Claro, quiere aspirar. 31 de octubre todavía tiene plazo. Entonces estamos hablando del director de Metrolínea, hoy secretario de Tránsito de Bucaramanga, Jair pues Manrique. está ahí Jair Manrique Bautista, Ok. con Sí. 14.000 votos. Que Quedó de sacó tercero, le fue muy bien. tercero, la vez pasada ahí en Florida Blanca. De igual manera estaría el piedecuestano Ok. Álvaro Rueda. Sí, el Caballero, representante a la el Cámara del representante Partido que le Liberal. fue muy bien en las elecciones, prácticamente Florida le dio la representación a la Cámara de Ellos todavía Representantes. mantienen la unidad con el Morenos, sector político de los morenos. Y estaría Ok. el ex candidato, Bien. o actual concejal de oposición en Florida Blanca, y estaría con un grupo, Línea de los Morenos, es alcalde de Florida Pero Blanca. entonces ahí Flechas no volvería Él a está en el aspirar. paquete. Pues están en ese lema, pero hasta Son el del mismo momento, equipo, al Álvaro que Rueda o vemos Flechas. moviendo, caminando, ¿Es Álvaro? Es Álvaro en la Casa de Mercado, ahí en ¿Y pero qué Comedero. dirá Flechas? Bueno, no, el que manda. Eso Ah. es los morenos. O sea, Ángela es- Lirio. Sí. Está también, salió a la palestra, ¿Quién? el senador, ¿no? El que se fue Ay, para el que operación se- ya está súper bien. ¿Ya está bien de la espalda? La columna vertebral. ¿no? Bueno. José Alfredo Marín Lozano. Administrador de empresas agropecuarias. Sí, ex efectivamente. senador. También Ex sale- integrante del Partido Conservador, porque ya no lo exacto, es. sale a la palabra, tuvo una tercada varias veces ahí con el actual gobernador, con alicoramiento de ambos, pues estaban ahí en algunos Dicen hechos. verdades a veces. Sí, borrachos los niños y los locos dicen la verdad, se dice coloquialmente. ¿Quién más? Diego Jaimes, Secretario de actual Educación. secretario de Educación de LASI, hoy dice que... Pero ya así no es. No, ya no es de ASI. era. Él fue renunció. secretario. Que podría ser uno de los candidatos del actual alcalde de Florida tener Blanca, la José bendición. Juan. Sí, exacto. Bueno. De igual manera estaría Gerson González, que es el actual secretario También, ¿cierto? de Infraestructura. ¿no? Infraestructura, sí, me dicen. Es el ramillete que hay. Muy cercano también al Sí, mandatario. el ramillete que hay en este momento, porque tengo entendido que estaba el actual secretario del Interior, pero como que se ha fumado esa posibilidad. Ah, sí. El actual secretario del Interior Sí, de sí, Florida sí, Blanca, sí, sí, pero sí, tengo sí. entendido pues, que ya como que le bajaron Me volumen. dicen que hay algunos concejales que también Pero quisieran sí, que pegar el estén brinco. todos, puesto que estén, porque hay quienes que, pues dicen, son concejales y quieren reforzar, ¿no? Sí. Para que, como precandidato, porque no sonaron ni suenan como concejales, entonces se ponen a sonar como precandidatos para que digan, pero es para reforzar los Bien. consejos. En el caso de Piedecuesta, lo hemos dicho, pues ya hasta el Innumerable, momento eso como no ha habido unos 20 sorpresas. precandidatos. Recordando Jorge Naval Granados, que lo ha ratificado, señor. Aldemar Salazar, que sigue también en ese Recorriendo. recorrido también. Me imagino que va a ser candidato por el nuevo partido, ¿no? Pues Él fue el eso- oferente en Piedecuesta No, pero es cuando que de los 20 precandidatos, 18 quieren ser de defensores de la No, patria. pero el Aval, hasta dónde también lo más cercano, hay que negar que él estuvo en Piedecuesta. Pero usted no recuerda a Wilson González, que también, quiere ser candidato, y quién está más cercano a defensores de la patria. Tiene Pues ahí Wilson al González pastor Jaime Andrés, tiene a su tía Contralora de un Bucaramanga. conectante, Raimundo Duarte Díaz, que está, Fuerte está también. sentado a Siempre lo ha manteles, querido ser. constantemente a manteles. ¿Cómo sigue las relaciones Está con Aldemar Salazar? Hugo Cardoso,
Hugo Cardoso también, actual Diputado. presidente de la Asamblea, lo ha manifestado también públicamente. Chucho Becerra. Pues Chucho lo tienen sonando para la gobernación también. No me diga eso, por el Centro Democrático. Claro, porque Bueno. hay que negar que hay 2 parlamentarios y un senador, ¿no? Y 2 representantes de la Cámara. Por eso, 2 representantes y un senador, y es esencia conservadora también, Sí. ¿no? Aunque Sí, está en el sí, Centro sí. Democrático, Su corazón es conservador. Su corazón es conservador. Sale a la ¿Quién palestra más? durante esta semana un actual concejal, ¿Cuál? pero sería competencia dentro del partido de la U con Wilson González, le decía yo, Daniel Jurado Carvajal. Daniel Él Jurado, dice que el empresario. la bandera son construcción de vivienda, Bueno, es sí, la sí, bandera bien. de él, que tiene Válido, los terrenos. y válido, no sé que qué. aspire. Válido. Entonces, yo le decía, Sí. pero va a tener inconvenientes porque le toca por la U, porque él no renunció Sí, al no partido, puede le tocar toca ahí. por la U. ¿Y, Ahí en estaría su Wilson. listado no tiene mujeres tan importantes que tiene Bucaramanga? Sí, lo que tiene que ver con la hermana, el alcalde, hoy parlamentario. De Mario Carvajal. Sí. Bien, está sonando fuerte también. sí, está La autora sonando. Silvia Carvajal. Silvia Carvajal. Por ahí no tiene la hija del Chumi. ¿Cindy es que se llama? Da- No, como que es que Cintia. Él no nos ayude tanto, sí. Podría sonar. Recuerde que ella le ayudó a Mario José Carvajal. Estaría en Manteles, estuvo por ahí con Raimundo Duarte, en días pasados Bueno. estuvo el Chumi. La doctora Eugenia Aguilar, que siempre También. podría ser, ¿no? Bueno, Ex superintendente. esto, pero que hayan dicho públicamente, porque ellos no las han puesto a sonar, no se han puesto a sonar ellos, o no quieren que lo suenen todavía. La Digo- señora Eva González. Digo estamos diciendo, personalmente estoy diciendo los que ellos han manifestado. o quienes cercanos, ¿no? Claro, Cindy claro, Castañeda. yo estoy bien, Cindy Castañeda. Cindy Castañeda, Pero el día Eva- pasado- yo digo por Eva González, pues porque tiene un trabajo, ya se contó. Pero no lo ha manifestado. No, entonces no le gustó esto. No lo ha manifestado ni el mentor, ni su padre, ni Hernán que fue, ni Wilson Viviescas, que fueron los que... el chico de la flor de Piedecuesta, Flor Marchita, Fabián Díaz. Gobernación, lo ha manifestado Gobernación Pues Pública. algunos dicen que alcaldía también. Pero recuerda que a él se le han dado las cosas, porque fíjese que no salió para el Consejo en su momento, ¿no? Y aspiró a la Cámara de Representantes, salió después al Senado, salió bien. Y yo recuerdo que cuando era candidato al Consejo, hoy cuestiona mucho a la política tradicional y cuestiona Bueno, al doctor Didier eso- Tavera. Pero déjeme decirle eso porque es que la gente hay que recordárselo, y más a los de Piedecuesta, que es donde escuchan mucho este programa. Fabián Díaz hacía política con Didier Tavera, con Dani Ramírez, y ahora no les gusta ni Dani Ramírez ni Didier Tavera. ¿Pero por qué se hacía política con ellos? Ay, pero Porque que- sí aceptó un contrato Claro. en ese entonces para Dani Ramírez. La coherencia, hermano, la coherencia. En el caso de Piedecuesta se están formando bloques. Un bloque de Hugo Cardoso, de Chucho Becerra, Sí. de Raúl Alfonso Cardoso, de Raimundo Duarte. Todos con Otro corazón godito, bloque, ¿no? Un bloque. Yo estoy en bloques, Sí. clanes o como sea, bloque. El otro bloque está otros exalcaldes, está Luzbín Valero, está Daniel Ramírez y está Jorge Navas. Ese es un sector ahí. Otro bloque está el del actual mandatario, el que sea el candidato, se dice, se especula de Aldemar, pero tengo entendido. El otro bloque, el actual parlamentario es alcalde, que estaría en algunas divergencias, pero no sé hasta dónde ¿Cuál? se estrategia, el de Mario José Carvajal. Ok. Jaime, hasta dónde se estrategia. tiene que mirar pa' dónde. Y en el otro bloque estaría lo de Wilson González, con Jaime Andrés, con el sector Y de... la izquierda, el progresismo. No, me Ellos daron su cuento. Volvemos a los que hemos dicho, los que están en el sonajero, ¿no? Pues Hermarán, me imagino, no sé. Ellos saben, Los que públicamente han dicho, mejor dicho. No es que ellos dicen que tienen No sé media si- Colombia. Si sea Jenny, si sea el que sea nuevamente la Ellos dicen profesora que tienen Marta. media Colombia. No sé, o sea, los que hemos tomado referencia en el caso Bien. de Piedecuesta es por los que Sí, han sí, dicho, total. Los ¿Tiene que nombres de Bucaramanga antes de irnos? Bucaramanga, ¿Candidatos? pues, aparte del empréstito que está embolatado, ¿no? Uy, ¿Qué es el lo que pasa? empréstito. A ver, Eso es una novela. Rápidamente, usted que Eso es conoce, una que novela. estaba más cerca ahí en barandas del Usted se Consejo. veía en los 80, 90, Los ricos también lloran. Eso es una novela más larga que Padres e Hijos. Desde un comienzo, desde todo el Muy proceso larga, hasta... muy larga. viene- Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga, no logró consolidar el empréstito. Primero la coalición para esa su facultad, pupilo para esa, en ese momento. no fue capaz por muchos temas, porque venía la nulidad electoral, porque no tenían concretado el tema del proyecto de acuerdo, y esta vez ya ha hecho 2 intentonas el doctor Portilla, y
precisamente en esta semana un juzgado, el juzgado 11 de Bucaramanga, le ha dicho que se congela, que se queda un momento quieto, medidas cautelares, mientras fallan de fondo. Pues obviamente la alcaldía va a apelar esas medidas cautelares para avanzar. El empréstito ya lo habían acordado con el Banco Occidente, con el Banco de Bogotá, pero la juez les dijo, no, ese medio billón de pesos, espere mientras revisamos de fondo. Entonces, no sabemos si va a haber recursos para hacer la obra que quieren hacer en la 9ª con 45 y los semáforos, la semaforización inteligente. El proyecto, de acuerdo a lo que dice, o los estudios técnicos de eso, no están bien soportados, dice la juez. Entonces, eso es una novela que yo creo que ya no se da. Que ya no se da Pues, porque el alcalde Portilla también le respira en la nuca la nulidad electoral. Pasó a fallo en primera instancia. ¿también está en eso. Entonces le respira en la nuca y el domingo, quiero anunciarles, no le puedo aquí, le da una abreboca, se está repitiendo la historia de la nulidad electoral de Jaime Andrés, hoy actual ministro de Vivienda, con Portilla, las mismas prácticas, con personas que hacían coadyuvanza con la administración municipal, que los tenían contratados, con Portilla se está haciendo la misma práctica que se hacía con Jaime Andrés. Eso lo voy a dar a conocer el domingo en una investigación escrita y el lunes en una publicación ya más profunda. Es decir, otra novela, se acercan otras dos novelas, señor. una en contratación y la otra de lo que tiene que Sí, ver el señor. proceso de la señor. anulación de la Y elección. mire, yo candidatos que he escuchado en Bucaramanga, pues obviamente el Barbas querrá aspirar de Lo he nuevo. visto apareciendo. Eso se mueve mucho en redes y en las calles y tal. Por supuesto, la alcaldía municipal de Bucaramanga va a tener su candidato, ¿sí? Oficial, sí. Algunos dicen que puede ser un chico muy piro, secretario de Desarrollo Social, Iván, ahí puede estar él. Hablan también del que quedó muy bien contado como candidato a la Cámara en el Centro Democrático, que quedó de tercero, el doctor Sergio Arenas, ¿sí? Bueno, allí también se mueve la cosa política en Bucaramanga. Pues es donde menos, en Bucaramanga y en Girón lo hemos dicho, Sí. pues Bucaramanga que comienza, pero está demorada Bucaramanga, aparte de todas esas circunstancias, que según lo que usted dice, dos novelas se acercan, una en la materia electoral y la otra en la de contratación. Girón tan adormecido. También, y Girón también está avanzando muy rápido el tema de la nulidad electoral, lo que es Bucaramanga y Girón avanza rápidamente el tema de la nulidad electoral. Y si se caen los alcaldes, no hay elección atípica. Simplemente se presentará una terna, ¿sí? Algunos dicen que no, que la terna no se presenta, que podría ser otra forma de elegir al alcalde que quedaría en propiedad ese tiempo que quede, porque atípicas no van a haber. Y quien toma la decisión en este caso, si se llega a dar la nulidad electoral, es el gobernador de Santander. Ya sería concertado. Entonces, vamos a ver qué pasa. Sí, que para mí debería ser concertado con los mandatarios actuales de Bucaramanga y de Girón. Y el gobierno nacional Sí. en esa época, ¿cómo va a ingerir? También. Eso También, depende. sí, habrá señor. una mecánica, habrá otras dos novelas, según lo que usted dice. Entonces, señor. me acaba de llegar un mensaje. Otros pasó? amigos de allá en el municipio de Piedecuesta que se ¿Otro suman. candidato? El ingeniero hoy ha sido en varios, concejal, ¿no? También ha sido precandidato también a la alcaldía, hoy secretario, hoy director de la oficina de planeación. No me diga más. El ingeniero civil César Tolosa Núñez, bueno. un entorno que parece que está mirando la posibilidad de consulta y que a quienes le consultan, por gran parte, los funcionarios. Usted hace parte de una administración, al primero es al alcalde o al gobernador. Sí. Oiga, gobernador, yo quiero ser candidato, pues hágale. O al alcalde, yo quiero, pues hágale. Claro. Me hace recordar, parodiando lo de José Luis Mendoza Cárdenas, que en paz descanse, el líder de la justicia social. ¿Por qué no lo había dicho antes? Para preparar el discurso, dígame dónde va a ser, cuándo va a ser. Cuando eso se manejaba el aguardiente superior, entonces para llevar unas cajitas allá y brindar, digan, a ver, ¿cuándo? Luis Eduardo, frente al tema del ingeniero César Tolosa, si va a aspirar, pues tiene que tomar una decisión siempre, Claro. que es difícil, renunciar. Él lleva 2 periodos como secretario de planeación y ha hecho una buena labor. Él conoce el municipio. Él ya había querido ser candidato cuando María José Carvajal pierde la primera vez, Sí. que él se adhiere. Pues bueno, una aspiración importante, pero toca que renuncie. Pero estaría, exacto, mirar la posibilidad, como igual que lo de Silvia con el esposo que... Si llega a renunciar Jefferson,
Entonces, ya sabe uno usted por va a qué dejar, es. le diría a Silvia, al esposo, oiga, es que usted va a dejar de ganar 16 millones de pesos que se gana un secretario en Piedecuesta, más otros en aumentos, pues estamos hablando de más de 20 millones. ¿Y sabe cuál es el problema? Oye, Que el que renuncia ya no vuelve. Bueno. Ya no además vuelve. que tengo entendido, pues se rumora en los pasillos que los alcaldes y sentido común, ¿no? Estarían haciendo cambios Todos. en octubre, ¿no? Todos los Ya su alcaldes y equipo gobernadores de en la Colombia. en la recta final, eso Ya. es mecánico, eso es sentido Sí. común. Pues Freddy, pienso que eso ha sido con todo este movimiento que comienza, decíamos, ¿no? Primero las elecciones presidenciales terminó, Sí, después señor. posesión, nombramientos, ya pasó. Dice que el tiempo pasó Sí, eso, dio la razón en muchas cosas y estamos a 31 de octubre cuando hablamos de precandidaturas, cuando hablamos de candidaturas, cuando hablamos de quienes aspiran a estar representando una corporación de cualquier índole, local, regional Sí, y por señor. qué no nacional, porque de ahí comienza ya toda la estructura. Pues pienso que ha sido lo más importante durante esta semana bastante movida Sí. y que sabemos que esta semana pues expectativas, esperanza, fe, optimismo, necesidades por doquiera, en fin, que hay y que lógicamente se resuelvan porque es eso, un antes y un después, Sí. Freddy. Pues bien, Luis Eduardo, como siempre se le digo al principio, muchísimas gracias por esta invitación de nuevo a Política y Algo Más en este día tan especial después de la elección, o mejor dicho, no, después de la posesión del presidente de la República de Colombia, que muchos dicen es la nueva era. Pues vamos a ver qué pasa con esta nueva era, porque hay muchas expectativas después de que sale el presidente Gustavo Petro, que llegó con su familia numerosa y salió con pocos integrantes de ella por la Casa de Nariño. Cuando se tiene, usted tiene muchos amigos. Cuando no se tiene, queda con los que son. Ah, sí, señor. Eso suele suceder en la vida, en los negocios, en la familia, en el entorno del barrio, en la empresa. señor. Cuando usted está triunfando y tiene mucho que ofrecer, le faltan, Sí, señor. le sobran, digo. Y cuando hay la necesidad de salud, la necesidad en todos Ahí los van a aspectos, faltar. hay ausencia. Freddy Garzón, quien hace parte del colectivo El Denunciante, y su amigo y servidor Luis Eduardo Arias Jaimes. Les invitamos para que continuemos, para que permanezcamos ahí en la sintonía de esta parrilla de programación. A ustedes que están a la distancia en otras regiones fuera del país y que nos siguen enviando sus comentarios, opiniones, sugerencias, fraternal y cordialísimo saludo. A los diferentes sistemas de televisión que hacen posible que retransmiten esta parrilla de programación, de igual manera fraternal y cordial saludo. Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Suramérica. Muchísimas gracias por su sintonía y nos veremos Dios mediante en una próxima oportunidad. Lógicamente a través de Guanevisión en Política y Algo Más. Política o entretenimiento. ¿Por qué no las dos? En Política y Algo Más, el debate, la opinión y el análisis. Exploramos los temas claves para nuestra realidad actual, analizando sus impactos, sus desafíos y las perspectivas que están marcando la agenda pública. Acompáñanos en esta conversación profunda y cercana, donde buscamos entender lo que realmente está sucediendo y cómo afecta a nuestra comunidad. Política y Algo Más.